podcast muy interesante, con invitados especiales. Nuestro tema de hoy es los tatuajes. Iniciamos Voces Radio Podcast. Sean todos bienvenidos a Voces Radio, tu devoción en muchas voces. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Alberto López, que nos va a ayudar a continuar el tema de los tatuajes. Un segundo video donde vamos a aclarar dudas y vamos a complementar lo que pasó en el primer video de los tatuajes. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Charlie, gracias por la invitación. Bueno, pastor, hay muchos temas o muchas preguntas que quedaron referente a ese primer video. Y uno de ellos, ¿qué son los tatuajes para Alberto López? Y según su concepto, lo que ha vivido, ¿qué son los tatuajes para usted? Bueno, yo te voy a hablar no te voy a hablar desde mi posición personal, porque me invitaste al pastor Alberto López. Ok, muy bien. Entonces te voy a hablar desde mi posición literalmente como pastor, como una persona que enseña el mensaje del Evangelio y considerando el contexto histórico y la realidad teológica de este tema. Ahora, los tatuajes han representado un simbolismo que expresa algo desde su origen. Se cree que los tatuajes tienen más de 5.000 años de existencia. Existen antes de Cristo. Se cree que la civilización que los utilizó inicialmente fueron civilizaciones como los egipcios. Ellos utilizaban los tatuajes porque se han encontrado momias egipcias. En algunas, por ejemplo, en la sola muñeca de una momia podrían haber hasta 80 tatuajes en solamente el espacio de la muñeca. Y tenían una simbología, o sea, ellos en los tatuajes tenían, en pocas palabras, una distinción de un ceremonial. De eso les daba a ellos una identidad de alguna forma. Es lo que ha descubierto la arqueología histórica. Y hablo de Egipto porque es el pueblo que se relaciona con el tiempo de Dios y su pueblo, pues. Ok. ¿Qué piensa usted de las personas o por qué las personas se tatúan? Pues yo pienso que las personas se tatúan porque tienen el derecho a decidir qué hacer con sus vidas. Esa es la realidad. Entonces, cada quien es libre de hacer el bien o hacer el mal o hacer lo que le plazca, ¿sí? Dios nos dio esa libertad. Ahora, y cada quien puede pensar hacerlo de la manera en que le plazca. Es su libertad. Claro, pero ¿qué gano yo tatuándome? O sea, si yo me quiero tatuar y digo, bueno, quiero hacer ese tatuaje porque, no sé, me gusta el mar y me hago un mar, un barco. Bueno, mira, ahí entra otra perspectiva y es el tema de la expresión y la simbología de un tatuaje. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que estaba el Imperio Romano, y en el tiempo de Grecia, los tatuajes tenían una connotación diferente. Era para expresar, por ejemplo, los grados, los rangos militares, las compañías militares, ¿sí? Los clanes a los que se pertenecía en un momento dado, pero en las civilizaciones no seguidoras de Dios. Es decir, el pueblo de Dios no se marcaba justamente para distinguirse de los demás pueblos, porque los demás pueblos todos usaban los tatuajes, pero Dios quería que ellos se distinguieran por algo diferente y que no fueran iguales a ellos. Entonces, 1000 años, por ejemplo, antes de Cristo, en Asia, los tatuajes se utilizaron para marcar clanes, y eran clanes que tenían que ver con los que iban en contra de los gobiernos o en contra del imperio en ese momento. Eran clanes criminales y todavía hoy día sigue usándose como para algunas veces, en algunos casos, para identificar clanes criminales, por ejemplo como la mafia yakuza japonesa. En Roma y en Grecia en aquel tiempo también la Biblia habla de que los tatuajes y la historia de ese tiempo de los tatuajes identificaban a los esclavos, es decir, a los esclavos se les tatuaba para que tuvieran la marca de su amo, ¿sí? Del clan de su amo. Y en el caso, por ejemplo, de los tatuajes en Asia, tenían que ver mucho con la lealtad. Era una relación de lealtad a la organización. En este caso, por ejemplo, la mafia yakuza, la lealtad a la organización, a ese clan que estaba en esa mafia.
Adicionalmente, otro punto que es importante tocar es que para los indios americanos del continente americano, o sea, nuestros ancestros, hablemos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, de la Patagonia hasta la punta más allá de Alaska, podríamos decir que en nuestra cultura tenían un contexto más religioso y con la experiencia mágica que experimentaban con sus relaciones espirituales con sus dioses. Era básicamente eso y era más inclinado en esa dirección. Ok. Yo tengo por lo menos un tatuaje, pastor, y yo me lo hice antes de venir a Estados Unidos. Quiero que lo vea. En este caso, perdón. Era en el otro. No, era en el otro, amigo. Yo me hice un mapa. Sí. Te hiciste esto y esto. Voy a decirte lo que yo leo ahí. Okay. Yo aquí leo, por ejemplo, la Rosa de los Vientos, que es la estrella que está allí, que muestra una brújula que marca los grados y en una dirección específica. Veo el mapa suramericano, ¿sí? Y veo resaltados Venezuela y Colombia. Chile. Y también. Chile también lo veo resaltado. También. Esos 3 países, en ellos he vivido. Y lo hice como de manera de recuerdo, porque no sé cuándo puedo volver. Para mí eso significa algo, es muy importante. Ajá. Entonces, pero yo veo personas que se hacen otro tipo de tatuajes y yo me puedo entender que yo recuerdo de dónde vengo, pero veo también otras personas que se hacen otro tipo de tatuajes que tal vez no le encuentro una connotación o por qué se lo hacen. Bueno, por ejemplo, esa expresión tuya es nostálgica, digámoslo así, pero también para recordarte algo en tu memoria. En el momento en que lo hiciste, seguramente sentías algún tipo de vacío, algún tipo de extrañar algo, recordar algo. Y el tatuaje lo que hace es que de una manera, digámoslo así, visual, te dice que algo pasó, que estuvo allí, pero la intención tuya, lo que yo noto es que tu intención es porque quieres recordar que estuviste ahí, que pasaste por allí. ¿Ok? No sé si los recuerdos son buenos o malos. Bueno, fueron importantes en mi vida. Si fueron importantes, entonces muy seguramente eso te va a traer algo de recuerdos. Ahora, ¿qué pasa si te haces ese tatuaje siendo un cristiano? Sería la pregunta. ¿Sí? ¿A qué le estás rindiendo culto con un tatuaje? Tú hablas de personas que hacen tatuajes que tú no entiendes. Por ejemplo, alguien que le gusten, digamos, los vampiros. Hay 2 tipos de vampiros. ¿Sí? Los vampiros, como el conde Drácula, que está en la historia esta del conde Drácula, de Transilvania y de toda esta historia, de estos temas mitológicos, este tipo de vampiros. O existe el vampiro que Dios creó, que es el animal, que es un tipo de murciélago que se llama vampiro, que es conductor de la rabia y produce daños. Entonces, hay unos que son naturaleza, hay otro que es natural, Dios lo creó, es un animal de la creación. Claro. Pero hay otro que es la creación del hombre, es la mente del hombre yendo más allá hacia un tipo de culto que es básicamente un ocultismo esotérico, tiene que ver con el más allá, con el lado de el tema oscuro, de, por ejemplo, alimentarse de la sangre de los seres humanos, que es por ejemplo los vampiros. Entonces, ese tipo de tatuajes hacen parte de un culto, ¿sí? Antiguamente se tatuaban así también a esos cultos. Por ejemplo, en Egipto se tatuaban para adorar a sus dioses, al dios Sol, a la diosa Artemisa, a todos estos dioses que tenían en aquel tiempo, Afrodita, la fertilidad, una cantidad de dioses. Y eso era rendir un culto a esos dioses, identificarse, este es el dios en el que yo creo. Entonces, ese tipo de tatuajes, la Biblia, bueno, la sociedad, nosotros los llamamos, el común de la sociedad los llama expresiones culturales, los llama expresiones históricas, los llama de muchas formas, pero la Biblia, específicamente en el libro de Deuteronomio, los llama demonios. ¿Y por qué los llama demonios? Porque son cosas que roban la atención del único Dios verdadero, básicamente eso. Entonces, la que hace la diferencia es la connotación entre lo que se le hace culto y la intención. ¿A qué se le está haciendo culto con el tatuaje? ¿Y cuál es la intención detrás de ese tatuaje? Vamos a suponer, en este caso los jóvenes, que son la mayor parte de los que viven con sus padres, y se quieren hacer un tatuaje porque
veo y es notable que a los jóvenes les encantan los tatuajes. Hay una inclinación, más de lo que ven en las redes sociales, lo que pueden encontrar en cualquier parte. Pero ¿qué pasa si esos jóvenes viven con sus padres? ¿Pueden? ¿Qué deben hacer si se quieren hacer un tatuaje o están pensando en hacerse un tatuaje? Bueno, yo a todos los jóvenes les diría, si ustedes son creyentes, si creen en Cristo como su Salvador, si esa es su fe, pues hagan lo que dice la palabra de Dios en relación con sus padres. No cambie, no negocie los principios bíblicos en la relación con sus padres. Respételos y cree un canal de buena comunicación con sus padres y considere a sus padres para que le den el permiso. Si eres un no creyente, no te importa lo que Dios piense, para ti tu vida es tu vida, tu cuerpo, tu decisión, toda esa cantidad de cosas que hoy en día pueden estar ahí encima de la mesa. Yo te diría, pues por lo menos tómate el momento de pensar y preguntarte cómo te sentirías tú si mañana tu mamá se hace un tatuaje y hace algo, un tatuaje en una parte quizá que no sea muy decorosa o algo así, y tú vas con ella a la escuela y la ven o cosas así. ¿Cómo te sentirías tú? Ponte en los zapatos de tu padre, en los zapatos de la familia y comunica lo que quieres, pero considera a esos padres porque por alguna razón son tus padres. Exacto. Pastor, si por lo menos no vivo con mis padres, pero yo me quiero hacer un tatuaje, debería importarme la opinión, por lo menos. Yo me quiero hacer tatuaje, entonces yo le llego, no sé, fulanito, mira, ¿será que me puedo hacer este tatuaje? Está bonito, ¿qué crees tú? Si está bien o no está bien, ¿vale o importa la opinión, en este caso los demás, aún sabiendo que el tatuaje me lo hago soy yo, me lo voy a hacer soy yo? Bueno, hay dos respuestas que te puedo dar. La primera, siendo un creyente, tu identidad está en Cristo. Okay. Tus decisiones no las tomas porque alguien te recomiende o alguien te diga. Tú consideras la sabiduría de otras personas si en ellas hay sabiduría, ¿sí? Y consideras esa sabiduría para hacer una decisión. Ahora, si eres una persona del común que quiere hacerse un tatuaje, no está seguro y quieres que otros respondan por ti, pues estás dejándole la decisión de algo que va a quedar plasmado en tu piel para siempre a una tercera persona que no administra tu cuerpo, que no disfruta de tu cuerpo y que no se le va a pedir nada de su cuerpo. Simplemente tienes que pensar y hacer tú la decisión y ser dueño de tu decisión. Mi recomendación siempre es para el creyente y el no creyente, cada cosa que usted le ponga a su cuerpo, piense si se alinea con todo lo que es bueno, todo lo que es respetable, todo lo que es digno de admiración, merece elogio y agrada por lo menos a Dios o a sus padres, ¿sí? Porque buscar aceptación en las personas, en la familia, pues es muy interesante. La aceptación en la familia es algo muy interesante, pero buscar aceptación afuera, eso ya la historia ha escrito mucho sobre esto y hemos visto que muchas personas buscando aceptación afuera terminamos cayendo en el alcoholismo, en la drogadicción, tratando que nos acepten grupos sociales que en realidad no me ofrecen nada más que un sentido falso de esperanza, cuando mi identidad está en el que me ha creado y en todo eso que me han enseñado mis padres y valores, principios que están allí. Siendo cristiano, yo me hago una pregunta. Si yo me hago un tatuaje ahora, ¿estaría en juego mi salvación? Pues la salvación no está en juego si se hace un tatuaje, si no se hace un tatuaje, si peca o no peca, si cree o no cree. La salvación es por la gracia. A Dios le plació, a Él se le antojó. Él nos amó primero y decidió amarnos primero. Somos su creación, somos la niña de sus ojos, somos lo que Él más ama. Y decidió, sabiendo que somos testarudos, tercos, que no prestamos atención debida, queremos hacer lo que se nos antoja. Y así lo hicimos por años. Envió a Cristo para que pagara por nuestros pecados y con la sangre nos dio el precio de pagar por esos pecados para que por gracia, es decir, de una manera inmerecida, donde yo no tengo que pagar por eso, no tengo que comprarlo, no tengo que devolver nada a cambio, básicamente soy salvo. Para que tú perdieras la salvación tendrías que dejar de creer en Jesús, tendrías que renunciar a tu fe,
tendrías que, digamos que sí, de manera abominable, cometer quizá la apostasía o quién sabe qué tipo de pecado que te aleje de Dios y termines sacándolo de tu vida. Pero tú no puedes ni bajar a Cristo del cielo, volverlo a poner en la cruz, bajarlo a la tierra y devolver. Nadie puede devolver eso. Eso es un hecho cumplido. Es una realidad. Claro, hay dos versículos que por lo general siempre los mencionan, en Levítico 19:28, Deuteronomio 32:17, y hacen referencia o lo utilizan para decirte no te tatúes, sí te puedes tatuar porque no se están dirigiendo a ti. Desde su punto como pastor, la Biblia nos impide a nosotros hacernos tatuajes. La Biblia no te impide absolutamente nada. La Biblia no te impide pecar. La Biblia te invita, es una invitación. Ahora, lo que tú estás hablando de Levítico se refiere que no se hagan heridas ni se marquen a causa de hacerle culto a los muertos o a otros dioses, básicamente. Si yo, por ejemplo, extraño a mi papá, que fue asesinado, y entonces me hago un tatuaje aquí en el pecho con el rostro de mi papá, y yo miro el tatuaje y digo, ay papi, estás conmigo, papi, tal cosa. Yo estoy rindiéndole culto a un muerto que es mi papá. Mi papá ya está en el cielo, algún día lo veré, si es que voy al cielo. ¿Sí? Entonces, si es que está en el cielo, no, porque si se murió sin conocer a Cristo, a lo mejor no, pero si conoció a Cristo y fue al cielo, algún día lo veré. El que yo me haga ese tatuaje acá para pensar que lo tengo cerca y hacerme esa idea en mi mente, pues no es una mala idea, se ve muy interesante, se ve muy ayudadora, pero lo que está alimentando es una emoción, está alimentando algo muy egoísta, cuando la realidad debe ir más allá. Él ya está en el cielo, él ya está en la eternidad, está en otro mundo, yo voy para ese lugar, me quedo con los buenos recuerdos y no le rindo culto a los muertos, más bien diría yo, recordaría con las fotografías y todo esto. Obviamente eso haría yo, Claro, sí, pero también. cualquier persona puede hacerlo de manera distinta. Yo lo haría así porque soy pastor, porque tengo muchas personas a las que les enseño el evangelio, y porque si yo viniera a pararme frente a ustedes y cada domingo tengo un tatuaje nuevo, que en realidad no son ni baratos, son costosos, Claro. y la gente que tengo al frente está necesitada de hambre, de techo, de abrigo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Yo los despido con una oración, una palmadita en la espalda. ¿Sí? Sí, incluso tocando usted ese tema que usted como pastor es un domingo distinto se hace otro tatuaje. Como líder, en este caso, no siendo pastor, pero un líder de una iglesia, se hace un tatuaje hoy, se hace un tatuaje mañana. ¿Qué mensaje podría dar? Pues diría yo que esa persona tendría que venir de una cultura que los tatuajes sean parte de su vida y que ha crecido con eso. Por ejemplo, si es un pastor indígena, nativo indígena, pues para mí sería normal que eso pase porque es su cultura, es de donde viene. Ahora, si ha transicionado y entiende que ya eso no es parte de su vida y su identidad está en Cristo y es pastor, a lo mejor no haría eso, ¿cierto? Pero si lo que quiere es enviar un mensaje a los demás de que su cuerpo, su vida, su alma, su mente, todo su ser se lo ha entregado al Señor para adorarlo a Él, pues yo no me lo haría. Porque pues si le entregué mi cuerpo, le entregué mi alma y mi ser, y hay otros que quieren hacer lo mismo o están viendo a ver cómo es eso, y yo no muestro esa transparencia, esa claridad, no dejo ver el camino con esa claridad, pues estoy haciéndoles un camino borroso a ellos, estoy básicamente como dándoles una falsa percepción de lo que podría ser, porque entonces digamos que no sea un tatuaje, hablemos de que sean las 5 copas de vino que me tomaba antes de dormir. ¿Sí? Entonces me voy de paseo con los otros líderes de la iglesia o algunas personas que no son cristianas pero que saben que soy pastor. Y entonces llegamos a la casa del paseo y allá me tomo mis 5 copas de vino sin ningún problema y empiezo a echar chistes y se me sale otra vez el viejo hombre y entonces ¿qué mensaje envié? Exacto. Es diferente cuando estás en una posición de liderazgo. En una posición de liderazgo, la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Entre más Dios te da y te pone a cargo de algo, más te va a exigir. En cierta forma vas a tener que aprender a vivir con ese liderazgo. Ahora, si en tu cultura, vuelvo y te digo,
Por ejemplo, en una cultura urbana, si hablamos, digamos, de una ciudad donde los tatuajes son normales, una cultura donde los tatuajes son normales, pues esa persona no va a causar ningún problema, porque así ha nacido esa cultura, así ha estado esa cultura. ¿Está equivocada o no está equivocada? Solo Dios lo sabe, yo no soy Dios, yo no podría en este momento decirlo. Hay respuestas que no las tengo, que la Biblia no me las da todas, que solamente Dios podrá dármelas. Sí, yo atrevido en decir algo que no siquiera está ahí. Lo digo porque en las iglesias nos damos cuenta que hay muchas personas que tienen tatuajes. Entonces, más allá, pues siempre que no puede ser piedra de tropiezo para las otras personas que tengan o no tengan tatuajes. Entonces, por eso, a eso iba mi pregunta. Y básicamente, o sea, como ya tocamos varios puntos, ¿qué mensaje podría darle usted a esas personas que se quieran tatuar o estén pensando en tatuarse, bien sean cristianas o no cristianas? Bueno, pues si eres cristiano, te diría, piensa en dónde está tu identidad y cómo eso que te vas a hacer en tu cuerpo en realidad reafirma tu identidad que tienes como cristiano en Cristo, y cómo es algo que relaciona a Filipenses 4:8, donde te invita a pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que merezca elogio, en fin, todo lo que pueda agradar a Dios. Si es eso lo que hace y esa es la intención que está detrás y reafirma tu identidad, está bien, pero tómate el tiempo para pensarlo y fíltralo como cristiano. Ahora, si eres un no cristiano y quieres tatuarte algo, también piensa, a ver, ¿a qué le estás rindiendo culto? ¿A quién le estás entregando tu identidad? ¿A qué le estás entregando tu atención? ¿Sí? Uno no puede por ignorancia venderle el alma al diablo, al mal. Uno tiene que tener conciencia. Entonces, cobra conciencia, mira qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te vas a poner ahí, qué mensaje estás enviando. Si tu intención es sana o si tu intención no es sana, y piensa en las consecuencias que eso puede traer. Bueno, pastor, muchas gracias de verdad. Tocamos puntos muy importantes que en el video anterior queríamos resaltar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, deben estar aquí en pantalla. Todas esas preguntas, todas esas inquietudes, así como nacieron del primer video, y por eso está esta continuación, las puedes hacer, escribirnos a nuestras redes sociales, a la página principal. Un gusto haberlo tenido acá, pastor. Gracias por darnos o aportar un poquito de ese conocimiento que Dios le ha dado. Y bueno, hasta una próxima oportunidad donde seguiremos tratando esos temas controversiales que como cristianos o no cristianos vivimos día a día. Permíteme, voy a decirles algo. Ya con la venia aquí de nuestro querido Charlie, que hace un gran trabajo. Si está bien o está mal hacer algo con tu cuerpo, no es mi menester decírtelo. La palabra de Dios está allí para el cristiano, para que la lea y la comprenda en su contexto, no simplemente un texto, porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces tienes que entender el contexto histórico, el contexto de las cosas. Adicionalmente, mi invitación sería a que si eres un no cristiano, pues aquí están las puertas abiertas. Déjanos saber cómo te podemos resolver dudas, preguntas, cómo te podemos ayudar a entender. Y para todos los que trabajan como tatuadores, como los invitados que tuvimos anteriormente, que también vienen a la iglesia y son parte de nuestra comunidad, gracias por lo que hacen. Utilicen ese lugar como lo vienen haciendo muchos de ustedes para llevar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de juicio, es un mensaje de esperanza. El día del juicio no ha llegado, a ese vamos a ir todos. Por ahora tenemos que contarle a todos las buenas nuevas, las buenas noticias. Con tatuajes o sin tatuajes, todos son bienvenidos. Y eso es lo más importante. Claro, gracias, pastor, de verdad. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Esto fue Voces Radio, tu devoción en muchas voces. Chao. Gracias por estar con nosotros en Voces Radio Podcast. Muy pronto estaremos con nuevo contenido y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y YouTube como Voces Today. Gracias por escucharnos.